Muy buenas tardes, queridos amigos de YouTube. Mi nombre es Samuel Valenzuela y les doy la bienvenida nuevamente a este programa en los orden espontáneo, donde, bueno, nos gusta conocer a las personas, pero también hablar de los temas importantes de nuestro país. Y en ese sentido, hoy día tenemos un gran invitado, una persona que yo personalmente considero que es quizás quien más sabe de la reforma de pensiones y también del tema de pensiones en general. Lleva años estudiándolo, ha emprendido al respecto. Bueno, él es ingeniero comercial, ¿verdad? También es magíster en finanzas y le doy la bienvenida a nuestro amigo Gino Lorenzini. Creo que ahí sí, ahora sí. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Un placer poder estar en tu canal para que conversemos cosas que le interesa a la gente, que es el tema de siempre bajar impuestos, de más dinero en el bolsillo de las personas. Así que, ¿cómo estás, Samuel? Hola Gino, muy bien. Oye, qué gusto tenerte acá. Tenía muchas ganas de conversar contigo. Habíamos estado en contacto en estos días que han pasado antes de las elecciones, pero no habíamos tenido todavía la oportunidad ni de entrevistarte ni de comentar, digamos, en profundidad, digamos, lo que se nos viene y que tú nos vienes a contar hoy día. Sí, mira, la verdad es que fue un domingo de aquellos. Yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Fue un muy buen domingo dentro de todo. Y bueno, vamos conversándolo según yo estoy completamente abierto, así que me puedes hacer las preguntas que quieras y así la gente se va a ir enterando de muchas cosas entretenidas. Maravilloso. Bueno, vamos a hablar de economía, obviamente, vamos a hablar de la reforma de pensiones y esta trampa que se nos viene en unos meses más. Vamos a hablar también de política, de tu postulación a diputado por el Distrito 10. Vamos a conversar de los resultados, de tus impresiones. Pero antes que eso, me gustaría conocerte un poco más. Sí. Yo sé que tú eres ingeniero comercial, que eres también magíster en finanzas, pero me gustaría saber cómo nace, digamos, esta afición o esta vocación, digamos, por los números y también luego, después, por ayudar a la gente con tu emprendimiento de Felices y Forrados. A ver, es que es buena tu pregunta porque mi afición por los números siempre estuvo. Siempre desde chico yo era muy numérico. Y el mejor ejemplo es que yo en cuarto medio llego a Santiago, al San Ignacio del Bosque, y mi viejo se queda cesante. Entonces vi que un amigo estaba vendiendo chocolate, vendía unos golazos, y me acuerdo que tenía 2 lucas para hacerle un regalo a una amiga. Me hice el loco con el regalo y con esas 2 lucas me compré una caja de Ricolate. Y empezó muy tímidamente a vender, oye, tengo Ricolate, y lo empiezo a vender, y luego con lo que vendí lo reinvertí y empecé a montar una bicicleta de emprendimiento. Y finalmente me acuerdo que llegué a vender, tenía como 20 productos distintos, vendía un chocolate cada 6 segundos dando vueltos. Y claro, vendía, no sé, 30, 50 lucas diarias, y todo desde el emprendimiento. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque imagínate, un cabrón en cuarto medio vendiendo chocolate, pero yo tenía toda mi línea de productos, todos los márgenes, todo el costo-beneficio. Oye, este producto... Excel. No, ni siquiera, en esos tiempos, a papelito, a la antigüita. Tú, mis márgenes, todo, oye, este producto, por ejemplo, me margina más, voy a traer más del maní, ¿cachai? O este producto me margina menos, pero le gusta mucho a ciertos clientes, entonces le doy satisfacción de cliente. Ok, ya este margino menos, pero traigo menos y le traigo justo al que quiere, listo. Entonces, tenía todo un proceso de optimización y por lo tanto los números estaban conmigo desde mucho antes, desde que era chico, así que fue un tema quizá que viene de la genética. Tú estudiaste, llegaste en cuarto medio acá a Santiago. ¿De dónde venías? ¿De dónde vienes? Mi historia es bien loca. A ver, yo primero nací en Santiago. Nos fuimos a vivir a Curicó, y ahí estuve hasta pre-kinder, que estudié en la Alianza Francesa. La gente no sabe, pero en esos tiempos la libertad era tal que un niño de 3 años yo me iba caminando solo al colegio. ¿Cuánto se podía? Y después nos fuimos a Antofagasta. Ahí llegué al Colegio San Luis de Antofagasta. Ahí estuve hasta primero medio. Fue un periodo largo, entonces yo la verdad me siento muy nortino porque finalmente me crié prácticamente allá. Y luego de primero medio nos fuimos a Concepción.
estudié ahí en el Instituto Humanidades de Concepción, 2 años. Luego me fui a San José, Costa Rica, estuve en el Colegio La Salle en tercero medio, y luego San José, Costa Rica, llego al San Ignacio del Bosque en cuarto medio, y la verdad es que en esos tiempos el San Ignacio estaba siempre muy arriba en los rankings, entonces fue como un shock cultural, porque yo tenía notas, entre comillas, no era un alumno malo, sino que era un alumno que no sé, me gustaba mucho jugar, en el sentido de que de repente no estudiaba nada, y me sacaba, no sé, un 1, por decirlo un ejemplo, y después, la siguiente estudiaba un poco y me sacaba un 7 y nivelaba, ¿sí? Entonces me gustaba mucho el autodesafiarme en el proceso, entonces mi promedio era 5.8, era un alumno que uno podría decir mediocre, pero el San Ignacio del Bosque reconozco que leían todas las semanas, eran unas máquinas. Y una dificultad diferente. Claro, era dificultad arriba, y eso hizo que yo partiera, no sé, pues en la prueba de aptitud de 4.50, terminé sacando 7.50 en 6 meses, me hizo explotar el San Ignacio, entonces fue muy agradecido al San Ignacio por eso. En ese tiempo era prueba de aptitud académica todavía, ¿no? Claro, sí, todavía reconozco, sí, yo tengo 43 años, entonces era prueba de aptitud académica y logré subir mucho los puntajes, saqué todo arriba de 700, que en ese rango antes era hasta 820 era el puntaje nacional. Y claro, me fue muy bien, y ahí tenía la decisión, oye, ¿dónde entro? Y había un proyecto muy bueno inicial en la Universidad Alberto Hurtado, donde tenía, por ejemplo, de profesor al vicepresidente del Banco Central, Enrique Marshall, tenía, no sé, al que dirige el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Eduardo Saavedra. Entonces teníamos profesores de primera línea, pero para 15 alumnos. Entonces tú podías exprimir mucho al profesor. Y la verdad es que fue una apuesta muy buena, porque a nivel de conocimiento, en esas generaciones iniciales son máquinas, porque realmente le sacamos mucho provecho. Y luego, para terminar antes, yo terminé la carrera en 9 semestres, hice un intercambio en la Católica. Justo había un convenio del Hurtado con la Católica, hice un intercambio en la Católica y cursé la universidad en ambas universidades a la vez. Con eso logré adelantar, sacar el título antes, con examen de grado, y me titulé de primera generación del Alberto Hurtado. Yo era tercera generación y logré titularme con la primera generación del Alberto Hurtado. Entonces, gracias a este intercambio de la Católica. Y luego ya empecé a trabajar. ¿Cómo? Ingeniería comercial. Ingeniería comercial, mención en administración, siendo que yo era muy bueno en economía. ¿Ya? Me gustaba mucho la economía, siendo muy sincero. Es más fácil la administración generalmente en los ramos. ¿Cómo? Es más fácil la administración que economía generalmente. Mucho más fácil, si no te la voy a negar. Pero en la economía lo que me pasaba era que ponían el mundo tan absurdo, y yo venía de un mundo real, ¿cachai? Entonces, en el mundo del absurdo yo le decía, si tú al final, agarraba para el Liceo Saavedra, tú nunca destapáis un monopolio de verdad, porque no sabéis cómo se comportan, ¿cachai? Y al final no lo podís parametrizar cuando viene un gallo y te puede poner una pistola al pecho para coludir, cosas que he vivido. Entonces, esas cosas no están en la fórmula econométrica. Claro, no están en la econometría, no está la pistolita, ¿cachai?, amenazándote. Entonces, cuando uno mete todas las variables, realmente pueden ser otros los equilibrios de Nash. Yo soy fanático, de hecho, del equilibrio de Nash, lo ocupo para todo, ¿cachai? La película, obviamente, una mente brillante. Pero fue antes de la película. No, lo que pasa es que Eduardo Saavedra, él estudió en Cornell. Y en Cornell hay un libro que es como el que mejor te explica el equilibrio de Nash, se me fue el nombre en este momento, y él fue ayudante de este profesor. Entonces, la forma en que nos enseñaron el equilibrio de Nash fue tan distinta, que me acuerdo que después en el Magíster en Finanzas en la Chile lo enseñaban, pero lo enseñaban mal, porque es difícil realmente entenderlo en profundidad cuando las formas más avanzadas de la teoría de juego. Y con Eduardo Saavedra me pasó que más encima, justo por un motivo, me había echado micro 2 y repetí el curso con él, y éramos 3 alumnos con Eduardo Saavedra. Entonces se fue como, bueno, lo exprimí a la mitad del curso, ya habíamos visto todo micro 2 y ahí nos fuimos con teoría de juego. Entonces yo creo que casi que hice como un doctorado oculto de teoría de juego. En teoría de juego.
Mira qué interesante. Yo mi tesis de pregrado la hice justamente con teoría de juegos, el equilibrio de Nash. Claro, yo de hecho en mi magíster en finanzas, en la Chile, hice mi tesis fue el supermercado Colón de Tocopilla, cómo se enfrentaba a una competencia que era el Corlaet y cómo salía con distintas estrategias victorioso frente a una negociación hostil. De verdad, claro. Teoría de juego te permite planificar con que se te corta un poco. Perdón. Ahora sí. Te decía que con la destrucción de la comprensión lectora, con la destrucción de la lógica, o con la gente hoy día ya ni siquiera entiende la realidad. Entonces, hay una brecha que es súper compleja de resolver con la juventud, que hoy en día están atrapados por los aparatos que le resuelve todo, pero no saben que para hacer esto tienes que vivir un proceso. Y ese proceso de aprendizaje está carcomiendo finalmente la capacidad de la gente de entender la realidad. Si tú no tienes lógica hoy día, la IA miente de partida y está programada a las mentiras. Y si tú no tienes lógica, no te puedes enfrentar a una IA para usarla a tu favor. Si tú tienes lógica, te das cuenta de las mentiras, se las dice, te las reconoce y sales jugando y usas la IA a tu favor. Pero si tú no las manejas, te puede decir cualquier tontera y tú te la bancas y finalmente te va a pasar por arriba. Entonces, creo yo que las habilidades básicas de comprensión de lectura, de matemática y de lógica, o educación cívica también, o filosofía, son cosas que hoy día... O incluso educación financiera. O educación financiera, por supuesto, son cosas que deberían ser fundamentales en el proceso educativo de los jóvenes y que hoy están completamente extirpados de la educación pública para justamente que los jóvenes no puedan entender la realidad, y es ahí cuando le meten los parásitos mentales, la ideología, que después, aunque tengan comprensión de lectura, no son capaces de ver o leer la realidad. Oye, estoy completamente de acuerdo, esto lo hacen a través de la cultura y les recomiendo que lean el libro de Axel Kaiser también, Parásitos Mentales, que es muy bueno y habla justamente de estas pseudoideas que entran en tu cabeza, como por ejemplo, bueno, hay varios ejemplos, no sé, la justicia social, otras más, pero claro, provienen de la cultura y justamente vienen propiciadas muchas veces por el propio político, porque obviamente, si no hubiéramos a lo mejor hecho la reforma de educación, donde se disminuyó la calidad de la educación en todos los aspectos del campo, quizás podríamos, porque yo recuerdo que en los tiempos que tú mencionas, el tiempo de la práctica académica, era difícil entrar a la U, había que dar una prueba, de hecho, de aptitud. Sí. Curiosamente no era tan costosa, no era tan cara la universidad como lo es ahora. Me costaba 100 lucas de ingeniería comercial. A mí me costó 100 lucas mensuales, para que la gente lo entienda. Hoy día debe costar 800 lucas. Absolutamente. Una locura. Y bueno, y obviamente las nuevas generaciones, ¿cierto?, han ido disminuyendo sus capacidades de racionamiento lógico junto a muchas otras cosas. Pero no me quiero detener en ese punto, quiero pasar al punto de Cuando creas felices y forrados. Este gran emprendimiento que yo siento que revolucionó porque era un aporte al propio sistema de pensiones, de tal forma de hacerlo mucho más eficiente, le traía beneficios a la gente común y corriente, que muchas veces no se maneja. Yo conocí mucha gente que te admiraba a ti, que seguía tus consejos financieros, qué sé yo, y que gracias a eso aumentó mucho su ahorro, ¿cierto? Sin embargo, en un momento dado pasa algo, yo no recuerdo muy bien qué fue, porque no tenía mucho contacto en ese momento con todos estos temas, pero tu empresa desaparece. Cuéntame un poco qué fue lo que ocurrió ahí. A ver, Felices y Forrados fue una revolución del sistema de pensiones. El sistema de pensiones, para ponerte en contexto, en 2011 no existía nomás AFP, no existía ningún cuestionamiento al sistema. El sistema estaba completamente controlado por la AFP y por la Asociación de AFP, que controla muy bien los medios de comunicación. Y el gran problema que tiene el sistema es que tiene una enorme falta de competencia. ¿Y a qué me refiero con falta de competencia? De que los incentivos de la ley hacen que las AFP se copien los portafolios. Ellos lo llaman técnicamente el efecto manada. Yo lo llamo colusión. Entonces,
Da lo mismo en qué AFP estás, porque finalmente va a haber una AFP líder, las otras le copian, ocupan a las mismas corredoras. Por ejemplo, una corredora, para hacer el ejemplo concreto, ya la Reinvial recibe la orden de Habitat que va a comprar un bono de porquería en Japón, $500 millones, y corta el teléfono, llama a la otra, oye, la Roja compró $500 millones, ¿con cuánto hay? Yo voy con 300, yo voy con 200, y todas se copian. Claro. Estoy diciendo el proceso operativo de la colusión. Ojalá escuchen alguna vez la Fiscalía Nacional Económica. Y finalmente, todas ganan lo mismo y todas pierden lo mismo, porque lo único que les interesa es estar dentro de una banda de rentabilidad. Si están dentro de la banda, nunca van a compensar. Entonces, desde el momento en que las AFP están coludidas por más de décadas, se generan fallas de mercado como el evento del 2008. En el evento del 2008, la crisis subprime, las AFP pierden un 40%, en cosa de 3 meses, pero en la práctica, si ellos no hubiesen hecho un hedge de moneda, es decir, una cobertura cambiaria, de verdad la pérdida era con suerte un 20%. Entonces, por esta colusión, amplificaron la pérdida y todas perdieron un 40%. Entonces, o sea, básicamente todas las AFP tenían invertido en los mismos instrumentos financieros, por lo tanto, cuando quedó la debacle, le afectó a todos por igual. Hubo una, la líder, que vino y dijo, no, ¿sabéis qué? Yo creo que el dólar va a subir, o creo que el dólar va a bajar, creo que el dólar va a bajar, y el dólar se le disparó, y el hedgeo del forward hizo que se amplificara la pérdida por los forward dólar que tomaron. Entonces, una tomó el forward, las otras copiaron, y la pérdida, que tenía que ser 20% con los activos, se amplificó por los forward a menos 40%, y todas perdieron una brutalidad. Entonces, hay una grave, el Feliz y Forrado nace técnicamente de una grave falla del mercado que existe hasta el día de hoy, que es la colusión de la AFP para todas ganar y perder lo mismo. Claro. Cuando existe esta colusión, es ahí donde, por ejemplo, la gente no tiene idea que el fondo A puede tener 80% en acciones, pero puede bajar a 40% en acciones. Y eso era lo que se hacía antiguamente en la AFP en la década de los 90. Existía solo el fondo C, y tú tenías un rango de acciones de máximo 60, pero un mínimo de 20, y las AFP competían tanto, y entre comillas, estaba muy caro el mercado, era como hacer un cambio de fondo. Entonces las AFP hacían cambios de fondo, pero dentro de su portafolio sin que tú te dieras cuenta. Claro. Y esos cambios de fondo hacían que le sacaran ventajas de rentabilidad, y eso hacía quebrar a AFPs, al punto de que quebró la AFP del Partido Comunista. De hecho, claro. Sí, y la AFP Qualitas del Grupo Luxich. Ambas quebraron por rentabilidad. Entonces, lo que estoy hablando no es para mucha gente es desconocido, pero es bueno contextualizar. Entonces, en este contexto de fallas de competencia muy grandes y asimetrías de información en que las personas no tenían idea siquiera que era una AFP. Antes de Felices y Forrados, la gente confundía AFP con ISAPRE. A ese nivel de ignorancia existía. Entonces, nosotros entramos a este mercado, porque bueno, a mí se me ocurre, post Magíster en Finanzas del 2008, hacer una fórmula que diera información a las personas de forma simple: cámbiate de la A a E. Pasó la tormenta, regresa a la A. Entonces, entre comillas, era hacer la gestión que hacían las AFP en los años 90 y que les fue muy bien cuando hacían esa gestión de portafolio. Entonces, entre comillas, las AFP dejaron de hacer la gestión activa de su portafolio y están todos de forma pasiva copiándose. Y claro, lo que hizo Feliz y Forrado, meter nuevamente esta variable hacia las personas. Y parte Feliz y Forrado, al mes de vida me llega una carta de la Superintendencia de Pensiones: usted tiene 3 días, el Estado, usted tiene 3 días para bajar su sitio web. Bueno, yo lo bajé, quedó la embarrada, los 10.000 Feliz y Forrado mandando carta a la Superintendencia, y al final la Superintendencia nos tuvo que volver a autorizar. Nadie se había enfrentado a una Superintendencia de Pensiones en Chile, nosotros lo hicimos al mes de vida. Después, al año, Solange Bernstein trató de pasar los cambios de fondos de 4 a 20 horas con el presidente Piñera. Me hicieron supuestamente la misma show del CERNAC y todo. Entonces, yo tuve distintas guerras, porque no tengo una palabra, contra las AFP, contra el gobierno de Piñera, contra el gobierno de Bachelet. Fue una constante el tratar de sacar a Feliz y Forrados del mercado. Hasta que, y
Y te voy a decir por qué finalmente fueron con mucha más fuerza a sacarnos el 2020, porque el 2019 y 2020 dimos las dos mejores sugerencias que yo creo que se han hecho en la historia universal de fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque 2 días antes del estallido social, todas las sugerencias eran de la hacia le, de la hacia le. Entonces, detecto riesgo en inversiones. Claro, entonces detecto riesgo en acciones y me refugio en L. Hicimos 110 sugerencias, pero solo hubo una que dije, no sé lo que está pasando, está en el anuncio público, está en los emails oficiales, no sé lo que está pasando, pero mi fórmula de LE me dice que LE va a tener riesgo. ¿Sabes qué día fue esa sugerencia? 2 días antes del estallido social. No, del estallido social. El estallido social. Entonces, 2 días antes, el 16 de agosto del 2019, yo digo, no sé lo que está pasando, pero los bonos chilenos tienen riesgo, hay que salir hacia el fondo A y nos vamos a refugiar en el fondo A. Entonces, eso era completamente atípico. Y resulta, uno se refugia en el activo más con menos volatilidad, el de menos riesgo, que era el fondo E. Bueno, resultado, nos fuimos a la A y el fondo E se desplomó un 11% por el estallido social, porque con el estallido social aumenta el riesgo país, aumenta las tasas y por lo tanto se desploma el valor de los fondos. Y evitamos un 11%. Mucha gente la que se cambió entonces. Muchísima. Y al evitar esa pérdida, y acá es un tema bien delicado, pero tengo que explicártelo, evitamos esa pérdida de ley. Pasan 4 meses, ya con esa, imagínate, 2 días antes no sé lo que va a pasar, y a los 2 días estallido social. Y queda la embarrada. Entonces, y finalmente mi fórmula de precios. Te decían Nostradamus hasta ese momento. Pero no, a mí no me interesa hacer Nostradamus, yo tenía simplemente una fórmula matemática. Y me decía, cambio, entra o sale. Y yo obedecía la fórmula, y simple, y compartí la información, yo no sabía que iba a pasar el estallido. Ojo, que en el fondo, y acá hago un paréntesis con la historia de Feliz y Forrado, yo esto lo denuncié a la CMF, al fiscal Monte, a Solange Bernstein, que si nuestra fórmula detectó esto es porque hubo actores que vendieron los bonos de Chile desde el 10 de octubre, masivamente. Claro. Entonces, como empiezan a vender los bonos, eso se llama información privilegiada. Tú haces un estudio No, sabían. Claramente. Entonces, yo lo único que les pedí, transparente, las personas naturales y jurídicas que vendieron bonos entre el 10 de octubre y el 18 de octubre. Claro. Nunca lo hicieron. Porque en el fondo, tú eso después lo mandas a fiscalía. Oiga, ¿usted cómo supo el 10 de octubre que oiga, vendió $2.000 millones en bonos? ¿Me puede decir cómo? ¿Cómo lo supo? Entonces, eso es información privilegiada. Y por lo tanto, el estallido social no fue un estallido, fue una insurrección planificada. Entonces, y se sabía con la fecha, con todo, entonces fue algo montado. ¿Por qué? Porque si hubiese sido estallido, mi fórmula no lo hubiese detectado, porque nadie hubiese vendido los bonos. No alcanzas a reaccionar, digamos. No, si hubiese sido algo que no está es como que caiga un meteorito, no está en el plano, no hay información sobre eso. Entonces, te cae, las acciones se te desploman. Ahí ajusta el mercado. Pero acá, el mercado empezó a vender 8 días antes del estallido social. Entonces, ahí es donde está y esa anomalía la detecta mi fórmula y nos logramos salir 2 días antes. Entonces, para ser súper claro, para cerrar ese paréntesis, el estallido social fue planificado. Y después de pegarle ahí un jonrón con todo, llega marzo del 2020. Pandemia. Y nosotros nos fuimos de la ALE. El fondo A se desploma 25%. 25%. Y nosotros no evitamos esa pérdida y después regresamos al fondo A. Y por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, una persona que tenía 50 millones de pesos hizo estos 2 cambios y después en marzo, en junio, se pegó una alza muy fuerte en el mercado, esa persona pasó de 50 a 70 millones como si nada, se ganó 20 millones de pesos gestionando bien su portafolio. Claro. Y más encima... No, ojo, evitó perder un 30 o un 40%. Claro, evitó perder, pero a la vez después tú compras más acciones, compras más cuotas, y después esas cuotas adicionales que compraste más,
generan más valor. Entonces, hay un efecto exponencial en el hecho de evitar correctamente las pérdidas. Entonces, y para más remate, las AFP, antes que tú te cambiaras de fondo por normativa, te decía, mira, si tú hubieses estado en el fondo A, en el fondo E, en el fondo C, en el fondo D, en todos tenías pérdidas. Y esto era lo más chistoso. Entonces, antes de que cambies, ¿estás seguro que quieres cambiar de fondo? Porque si tú no te cambias de fondo, hubieses tenido pérdida los últimos 12 meses en todos los fondos. Y con Feliz y Forrados tú has ganado un 15%. ¿Qué hacía la gente ahí? Obviamente que seguía el cambio de fondo y decía, gracias Feliz y Forrado, mira cuánto he ganado, cuánto le he sacado al mercado gracias con los mismos fondos que estaban perdiendo, porque como evitamos en la pérdida de L y la pérdida de la A, ahí le sacamos una enorme ventaja a las AFP. Entonces, y acá viene el problema, ¿por qué no cerraron? Como uno puede imaginarse, o todo el mercado se imaginaba, que cuando Feliz y Forrado daba una sugerencia, las AFP vendían acciones y compraban bonos, o vendían bonos y compraban acciones. Eso, si es que fuese un mercado perfecto. Pero claro, lamentablemente, la gente no es estudiosa, los inversionistas no son tan estudiosos ni tan detallistas, y existe el artículo 48 del decreto ley 3500 que permitía abstraer estas cuotas y no comprar los activos financieros. Era como que te hacían un ajuste contable. Como en el fondo decían, oye, Feliz y Forrado se va 2 semanas fuera y regresa, no voy a vender las acciones, simplemente las voy a mover. Entonces, y acá viene el problema. Si Feliz y Forrado movía 20.000 millones de dólares y le sacamos un, digamos, 30% de diferencia, esos son 6.000 millones de dólares financieros. Claro. Si yo no vendí las acciones y no compré bonos, y si yo no vendí los bonos y regresé a las acciones más baratas, en el fondo yo mantuve las mismas acciones de siempre. Pero en mi cuenta contable me dijeron, tú ganaste más cuotas, ganaste más plata, y tú no tienes 50, tienes 70 millones. En el fondo nosotros le hicimos ganar a los Feliz y Forrados 6.000 millones de dólares. Wow. Pero como las... Y lo ganaron, y lo tienen hoy día en sus cuentas y todo. Pero como las AFP no ejecutaron la compra-venta, como las AFP... No se realizó. No se realizó y por lo tanto se le desajustó la contabilidad. Decía, ganaron 6.000, pero en los activos no estaban los 6.000 millones de dólares. Entonces tenías un descalce de 6.000 millones de dólares. ¡Wow! Entonces, por ese descalce, esto no te lo va a explicar nadie en ningún lado, ¿cachai? Te lo estoy explicando así súper económicamente qué pasó con Feliz y Forrado. Les dejamos tan la cagada que, entre comillas, ¿quién tenía que asumir esas pérdidas? Las AFP. Y eso implicaba la quiebra de todo. Por no devengar digamos... Por no devengar la ganancia, claro. Y si quebraban todas las AFP. Claro. Entonces, ¿cuál fue la solución? Movimiento político, me armaron una persecución desde el CERNAC, comisión investigadora, imagínate, comisión investigadora, CERNAC, y sacan una ley, la ley anti-FIEF, que me prohibía a mí como empresa dar la sugerencia. Wow. Entonces, me sacaron del mercado finalmente en junio del 2021. Yo vengo, cierro mi empresa, devuelvo, porque me encima eran suscripciones a futuro, devuelvo, por contrato tenía que devolver la mitad de los flujos futuros, devuelvo todas 100.000 transferencias, una locura operacional. Cierro completamente la empresa y acá viene lo que es más fuerte. Yo dije, bueno, muerto el perro se acaba la rabia. Y resulta de que no, después de esto, después de cerrar mi empresa, el CERNAC me demanda que tengo abierta hasta el día de hoy. Imagínate, es decir, demanda el CERNAC a una empresa, y ¿cuántos reclamos yo tenía cuando me demandó? 0. Yo mi promedio, mi tasa, yo pedí por transparencia cuántos reclamos tenía con 200.000 clientes, 6 reclamos al año. O sea, y de hecho la mayoría de la gente ganaba plata. Pero si la misma FP le decía que ganaba, si el problema es que acá cuando dicen que la gente no estaba informada, es de una ignorancia suprema, porque las personas con cada cambio de fondo, antes de ejecutarlo, la FP le decía, mira, con Feliz y Forrado hay ganado tanto, y con el estático en los fondos hubiese ganado tanto. Y la gente, en base a la información, ratificaba el cambio de fondo. Entonces a mí no me pueden decir de que, oiga, usted no informa. No, ¿para qué yo voy a informar la rentabilidad si se le informaba a la FP antes de cada cambio? Claro. Entonces,
en ese contexto, nos sacan la ley anti-FIF en el gobierno de Piñera, la hizo Briones, ojo, Briones fue el que lideró la ley FIF en el Congreso, y Briones, ex director de AFP Capital, para ser también bastante claro y transparente. Y resulta que nos sacan del camino, y yo pensé, muerto el perro sacaba la rabia, no persecución política con el CERNAC. Bueno, dicho todo esto, en el fondo, Feliz y Forrado fue un emprendimiento de 10 años que elevó, hay estudios de Warwick que vieron cómo educacionalmente subió los Feliz y Forrado. Yo hacía videos educativos de muchos temas financieros que la gente los tomaba acá abajo y los dejaba acá arriba financieramente. Entonces, la externalidad de Feliz y Forrado adicional es que hicimos mucha educación financiera. Absoluta. Aparte de todas las divisas que se trajeron a Chile. Bueno, de hecho, en el extranjero, una vez me junté con unos fondos de inversión, yo no tenía idea que mi sugerencia la agarraba Bloomberg y la publicaba en Bloomberg a todos los inversionistas institucionales del mundo. Y generé un mercado porque finalmente esto era por pura expectativas, pero en la realidad nunca se transó nada. Mira, esta era la locura que se formó. Yo daba una sugerencia, oye, se van a mover 10 billions, van a comprar bonos y la cuestión, ¿y qué hacían los institucionales? Compraban al tiro los bonos. Claro, y les generaban liquidez. Seguían la ola, digamos. Y al final, todas esas expectativas era por expectativa porque la FP nunca vendió ni compró nada. Entonces, maravilloso. Maravilloso. Pero se generó un mercado. Aumentaba la demanda mundial del instrumento del bono de Chile. Yo fui el mayor promotor de los bonos de Chile. En el fondo, yo financiaba al Estado y el Estado me terminó matando. Y después se destruyó ese mercado y las tasas de interés subieron y el fondo E perdió un 21% cuando eliminaron a Feliz y Forrado. Fue una locura. En esa misma fecha es cuando, un poco después, un par de años después, es cuando se realiza esta reunión en la casa de Salaquet entre la política, la empresa aseguradora, la AFP, ¿cierto? ¿Tú crees que ahí empezó la verdadera destrucción del sistema? Bueno, estamos claros que empezó antes, empezó desde que empezaron a hacerle las modificaciones respecto de la ley original. A ver, el sistema está controlado por 5 personas. Que uno es el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, que tiene trabajo. Arreglamos demanda, ¿cierto? No hay ninguna demanda porque tengo todo respaldado. Así que me demanden. Para decirte que no nos importa. Claro. Y Osvaldo Macías, Solange Bernstein, Alejandro Ferreiro, Willy Arthur, el de la Asociación de FP, José Piñera y Carlos Larraín. Hay un grupito que están muy por atrás tras bambalinas y que han hecho todos estos cambios paulatinos. Para darte un ejemplo de los absurdos del sistema de pensiones. El sistema original efectivamente era un Mercedes-Benz. Y esto quiero ser bastante claro. Sin duda. La gente, no sabe, rentaba UF más 15% la primera década, al año. ¿Qué es UF más 15? Porque esto la gente no lo entiende. Si yo tengo 1 millón de pesos, pasaban 10 años y tenía 20 millones de pesos. Multiplicaba 20 veces el capital en una década. Pasaba otra década y iba a pasar de 20 a 400 millones. Todos forrados. Ese era el sistema. Y rentaba tanto, porque ese era el verdadero capitalismo popular, que lo empezaron a cambiar. Cambios. Año 87. Paran la minera de Codelco, el sindicato número 1 de trabajadores. Y negocian con Pinochet la jubilación anticipada. ¿Qué quiere decir la jubilación anticipada? Que te exigen una tasa de reemplazo del 50% en vez del 70%, y que entre más meses cesantes te baja el promedio y cumples como a los 2-3 años te podías jubilar anticipadamente. Es decir, con una cesantía extrema te jubilaba anticipadamente. Bueno, consiguieron eso, siempre una cosa buena, pero ahí metieron, por ejemplo, a las viudas, les quitaron el derecho de herencia. Ok. Entonces, y las viudas, para darte otro ejemplo concreto, yo conocí una viuda de Arica. Tu marido tiene 350 millones de pesos en la FP. Murió.
¿cuánto recibe de herencia? El 70, el 60 del 70, que en el fondo es un 40, en la práctica ella por 350 millones, que es su patrimonio, Sí, porque claro, debería ser recibido como herencia, absolutamente. recibe una pensión de sobrevivencia, que es un seguro, que es ilógico, de 800 lucas mensuales. Entonces, esa señora, si uno entiende incluso el derecho, ¿no? ¿Por qué no le pagaste su herencia? Esa es su herencia. Claro. No me huevides, ¿cachai? O sea, de hecho, debieran haberle pasado todos los fondos. Pero por supuesto. ¿Y qué pasa con esa herencia? Ella metería esos 350 palos a un depósito a plazo al banco Y vive. y obtendría, en vez de 800 lucas, estaría recibiendo tranquila, echada para atrás, 2 palos mensuales. Claro. Y sin gastar Sin capital. tocar el capital. Sin tocar el capital. Entonces, bueno, ese absurdo se construyó el año 87. Después, año 94, las custodias estaban en el Banco Central. Las custodias es los activos. Entonces, estaban resguardadas en el Banco Central de Chile. Se crea una empresa privada, que es la DCB, donde meten, por ejemplo, están los bancos, las compañías de seguros son los dueños, y un poquito el Banco Central, y las custodias las traspasan a la DCB. En el fondo ahí, para mí era mucho más seguro y menor costo, que, oye, mis activos están respaldados por el Banco Central de Chile, a que esté respaldado por una empresa que nadie conoce. Hoy día la DCB nadie la conoce, excepto obviamente en el mundo financiero, pero si no eres del mundo financiero no la conoces. Año 94. Año 98, crisis asiática. Y acá vienen los goles que les pasan a los presidentes. Viene la crisis asiática y Frey dice, no puede ser que el fondo C estaba perdiendo, ponte tú, en 10 meses estaba perdiendo. Entonces dice, no, esta cuestión no puede ser, y la meta era hasta 12 meses aguantaba, y si no empezaban a quebrar la AFP, que de hecho ahí quebraron 2. Entonces Frey dice, vamos a hacer un fondo con renta fija de corto plazo, si este es el detalle, es decir, era como un depósito a corto plazo. Este es el verdadero fondo E. Lo crea para que la gente no pierda, y entre comillas era una buena idea de Frey, es decir, creemos un fondo que no tenga riesgo. Riesgo, claro. Listo, un fondo sin riesgo, depósito a corto plazo no tiene riesgo. Buena idea, y ahí nos quitan, por ejemplo, el promedio de rentabilidad se calcula en 36 meses, y ahí nos meten los eufemismos. No fue en el proyecto original, fue en el Senado, donde meten el que pueda haber rentabilidad negativa, el que puedas perder, ¿cachai? Y ahí le permitan a las AFP perder. Claro. Y ahí, por ejemplo, también nace el tema. No, después viene Lagos, y Lagos crea las comisiones fantasma. Antes, por ley, la AFP tú decías, oye, yo estoy ganando plata, yo estoy pagando un 10% de lo que ahorro, es carísimo, pero yo no pago un peso más si estoy cesante o no estoy cesante. Hasta las comisiones fantasma. 2002 se crean los multifondos, la libertad de cambio, letra chica, pero pagáis comisiones fantasma. Entonces, aparte de la comisión por saldo, estáis pagando una comisión por AUM, es decir, por el ahorro acumulado. Y si estoy pagando por ahorro, no debería estar pagando la otra. Entonces, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es una fortuna. Se han desviado más de 12 mil millones de dólares en comisiones fantasma. Wow. Entonces, y eso debería estar en los fondos. Entonces, ojo, 2008. Un 5% de nuestros ahorros totales. Es una locura. Y después, 2004, lo que consiguió Hernán Santelice de Codelco el año 87, que era la jubilación anticipada, la eliminaron en el año 2004 con Lagos y con Insulza. Entonces te quitan la jubilación anticipada, y hoy día estamos en el absurdo que para jubilarte anticipadamente, por ejemplo, yo llevo 4 años sin imponerme. Con el sistema antiguo yo me hubiese podido jubilar porque tengo 60 millones y me hubiese jubilado ya, aunque sea con 200 lucas, pero me jubilo. El problema está en que el sistema actual me exige 300 millones. Y por lo tanto es imposible. Claro. Es imposible, y por lo tanto no me puedo jubilar anticipadamente, ¿cachai? Está bloqueadísima la jubilación anticipada. Y si es que yo tengo más de 16 meses cesantes, no me baja el promedio. Son puros trucos matemáticos financieros que han aplicado Macías en contra de las personas. Entonces, dime. No, te digo, estos son, bueno, pero todos estos cambios son cambios paulatinos, son cambios que han ido con el tiempo, en 20, que sé yo, 30 años. Todos perjudiciales. Todos perjudiciales, ok, pero por lo menos el mercado se ha ido de alguna forma ajustando. Pero en enero de este año
fines de enero, votamos una reforma de pensiones que es absolutamente nociva por lo que te he escuchado, por lo que hemos conversado. O sea, aquí estamos en riesgo en este minuto, para que la gente lo sepa, de perder todos nuestros sueldos. Son 220 mil, 220 mil millones de dólares. Para que la gente se haga una idea, en la casa corresponde a 2 años de gasto público completos, o bien 2/3 del PIB de un año. Claro. Sí. Mira, Samuel, esto es grave porque, dicho de que muerto el perro se acaba la rabia, que el mercado decía, oye, Feliz y Forrado al tener el mercado, o tiene problemas. Ok, me sacaron del mercado. Los cambios de fondo se desplomaron en cantidad de personas que se cambiaban de fondo. Entonces, para ellos, solucionaste el problema que supuestamente tenían ellos. ¿Sí? ¿Por qué después de 4 años intentaron sacar una ley para eliminar los cambios de fondo, que esa la logramos echar abajo el 2023? ¿Por qué ahora, en la reforma de Jara, nuevamente eliminan los cambios de fondo, crean unos fondos generacionales que nadie los entiende? Que ya no se va a poder elegir. Que ya no está la libertad de cambio. Pero si tú logras interpretar todas estas 250 páginas que metió Jara en enero del 2025, en resumen, es que nos ponen una metralleta. Por ejemplo, déjame hacer un ejemplo concreto. Yo tengo 60 millones. Estoy en el fondo A. En abril de 2027 me meten metralleta y me dicen, tú te vas al fondo C. Entonces, si estoy 80% en acciones y 20% en renta fija, voy a tener que venir y vender a lo menos 40% de acciones que se tiene que ir a renta fija. Claro. Ese 40% de acciones no solamente los vendo yo, los van a vender todos los chilenos. Edad. Por edad, todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la práctica, si uno ve las restricciones, en la práctica es vender las acciones y comprar bonos basura del Estado. ¿Por qué? Porque es gasto político. Déjame hacer un pequeño paréntesis ahí para que la gente en su casa, que muchas veces no es especialista en esto, entienda un poquito mejor. Actualmente, o hasta el próximo año, hasta la aprobación de esta ley, nosotros teníamos 6 fondos donde podíamos invertir, o digamos 5 tramos donde podíamos invertir, donde iba, del tramo A, que es el más riesgoso, accionario, claro, al tramo E, que es el menos riesgoso y que generalmente tiende a ser invertido en instrumentos de renta fija, como por ejemplo los bonos estatales. Claro. Entonces, hasta este minuto nosotros podemos elegir si queremos tener nuestro dinero invertido, en un fondo E, para no correr todo ese riesgo, o en un fondo A. Claro. Generalmente uno hace esos cambios dependiendo de cuánto tiempo te queda para jubilar, o cómo tú ves el mercado, que era lo que tú hacías en Felices y Forrados, que era recomendarle a la gente que se moviera entre uno de estos diferentes fondos. Claro. Entonces, ahora con la nueva ley, se eliminan estos multifondos y se crean unos fondos generacionales. ¿Qué son esos fondos? No hay cambio. Y en vez de 5, complejizamos el sistema, ahora son 10 tramos etarios. Perfecto. Pero acá es donde los expertos nos han hecho los números, nuevamente. ¿Qué porcentaje del ahorro de los chilenos estaría en el nuevo fondo A? Claro. Como los jóvenes no tienen ahorro, sería un 0,1%. Si hoy día el 20% de los fondos de pensiones está en el fondo A y tiene que bajar a solo un 0,1%, ¿qué tiene que hacer? Vender las acciones. Claro. Entonces, la reforma en abril, que es cuando se ejecuta, hace una venta masiva de acciones que ya en el proceso de venta vas a perder, porque si tú sales al mercado a vender todo a la vez, efectivamente, busca el precio hacia abajo y todos pierden. Todos pierden. Entonces, ya con la primera venta de acciones te queda la embarrada. Y después va a venir entre comillas. O déjame hacer el ejemplo con un jubilado, porque con un jubilado se va a entender mejor. Un jubilado hoy día está en el fondo C, por elección. Tiene 100 millones de pesos.
Entonces tiene más o menos 40 millones en acciones y 60 en bonos del Estado. Eso es más o menos a grandes cifras. Entonces ese 40% de acciones son 40 millones de pesos que te metes metralleta, los vendiste en el IPSA. Pero al momento de vender ya no valen 40. Valen 30, valen 20 o valen 10. Va a depender de qué tan mal ejecutado sea ese proceso. Exacto. Si es mal ejecutado, imagínate que pierda 20 millones. Vamos a ser razonables. Perdió 20 millones. Entonces aparece su nuevo fondo generacional y estos 20 millones que perdió, luego los otros 20 compran bonos, entonces ahora tiene 80 millones en bonos. Entendiendo esta lógica, el jubilado va a decir, en abril de 2027 yo tenía 100 y ahora tengo 80 en los fondos generacionales. La gente no va a entender más que tenía 100 y ahora tengo 80. Claro. Van a ¿Cómo decir, los perdí, va a decir? ni siquiera, no quiero perder más y deme una renta vitalicia ahora. Ah, perfecto. Tú dices Entonces, de que este va a ser el incentivo para volar a la renta vitalicia. Claro. Y entonces... ¿Quiénes son los dueños de la renta vitalicia? Las empresas de seguros que son las dueñas de la AFP actualmente. Exactamente. Entonces la AFP no es el enemigo, es la renta vitalicia que es dueña de las AFP. Por eso es que les da lo mismo destruir a las AFP. Si este sistema ya se destruyó, es porque quieren capturar los 200.000 millones de dólares, capturarlo o la renta vitalicia o el Estado. Entre comillas, acá, en la reunión de la Casa Salaquet, en el fondo, ¿cuál fue la negociación? Jara les dijo, nos llevamos toda la plata entre 30 a 80% a bonos del Estado. Y la AFP que les dijo, ok, si usted se quiere robar la plata, porque eso no es una inversión, róbesela, pero a mí antes me deja retirar mis garantías del encaje. Y les permiten en abril de 2027 retirar el 100% del encaje. Claro. ¿Cuántos son? 2.000 millones de dólares aproximadamente. 2.200 millones de dólares. Entonces, y la Jara le dijo, ya, retira tus garantías, y total, yo me llevo la plata al Estado. Para que la gente lo entienda, es como si yo hago un negocio con Gino y te digo, yo voy a colocar una parte para el negocio. Claro. Pero cuando yo veo que el negocio va a morir, yo te digo, déjame sacar mi parte. Exactamente. Y me la llevo. Sí. ¿Qué más clara señal de que el negocio no es bueno? Es que ese es el problema. Sí, la señal es clarísima. La AFP saben que se destruye el sistema en abril de 2027. Lo saben. Entonces, dale. Sí. Siguiendo con el mismo punto, porque es muy interesante y para que la gente no se pierda, recordé, actualmente cuánto de nuestro ahorro total, de estos 220.000 millones de dólares, están ya invertidos en bonos, instrumentos de la Tesorería General de la República. 21%. Entonces, si hoy día 21%, que son como 46 millones de dólares, están en bonos, ahora viene el problema. Si la nueva restricción de los fondos generacionales que tienen que estar entre 30 y 80, ¿cuánto va a subir los fondos de pensiones en abril de 2027? Tienen que subir de 21% a 30%. Claro. En bonos. A lo menos, ¿cachai? Ese es como el paso 1. Y ese 9% es vender casi 20.000 millones de dólares en acciones para comprar 20.000 millones de dólares en bonos. Claro. En deuda emitida por el gobierno chileno. ¿Y quién la paga? Los trabajadores. Claro. Con nuestra plata que trajimos del extranjero, porque mira la embarrada, traje 20.000 millones de dólares entre Chile y el extranjero, los traigo al país, compro bonos y ahí va a estar el veranito de San Juan que yo hablo aquí. Como va a haber una sobredemanda por bonos, no es que puedo comprar 20.000 millones de dólares en un día, van a ejecutarlo probablemente en 3 meses. Pero el precio de los bonos que va a empezar a hacer, cuando hay sobredemanda, subir. No, el precio de los bonos va a subir. En la primera etapa. Porque hay sobredemanda. En la primera etapa, estos 3 meses, si estoy comprando, ponte tú, de 1.000 millones de dólares por día. Entonces, el precio va a subir, y todo el mercado sabe que viene todo este flujo de compra. Entonces, es un hecho que esta cuestión va a subir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se te acabó los 20.000 millones de dólares. Claro. Entonces los precios de los bonos se te van a inflar. Volviendo al ejemplo del jubilado, yo estaba tranquilo en el CE, perdí 20 millones de pesos solo en la venta de acciones,
Me metieron mis 80 millones en bonos basura del Estado. Que no puedo hacer nada y no me puedo cambiar ni nada. Ahí van a haber algunos jubilados que les van a decir al gobierno no se cambie, no haga nada y todo. Un porcentaje, que sea un 10%, va a decir, no, yo ya perdí 20 millones, me voy a la renta vitalicia. Claro. Cuando te vas a la renta vitalicia, ¿qué tiene que hacer la AFP? Tiene que vender los bonos. Exacto. Tiene que vender los bonos. Y por lo tanto va a salir a vender, se acabó el flujo, los bonos están inflados, y ahí va a empezar la presión vendedora. Entonces el jubilado que ya perdió 20, listo, rescató 80 millones, se salió justo a tiempo. Hagamos el ejemplo. Pero el que no se salió, de repente va a ver, los bonos cayeron de 80 a 60. Y por lo tanto el otro que estaba en 100 millones, va a ser de 80 a 60 en 3 a 6 meses. No, yo ahora no le hago caso a los ministros, me voy. Va a haber algunos que se cambien, otros que no. El valor va a caer de 60 a 40. Mismo efecto, claro. Para allá, a vender, ¡pum! Quedaste en cero. Cuando pase todo ese proceso, cuando baja el valor de los bonos, sube la tasa de interés. Entonces la tasa de interés del mercado va a pasar de UF más 4 a UF más 15%. Entonces, destruiste todos los fondos de pensiones, porque los jubilados se van a poder salvar una renta vitalicia. ¿Qué pasa con nosotros, que no podemos jubilarnos anticipadamente? Cagamos, claro. Y por lo tanto, a ver, yo en un fondo C voy a tener 40% en acciones, 60% en bonos. Si tengo, 60 millones, para hacerlo bien claro el ejemplo, divides por 10, de a 6 palitos, listo, me voy a quedar con 12 palos, de 60 a 12 millones de pesos. Eso va a valer mi fondo de pensión. ¡Guau! ¡Qué locura! Bueno, y esto va a empezar a ocurrir en abril de 2027. Abril del 2027. Del 2026. No, 27. 27, o sea que a un año, casi 2 años. 18 meses. 18 meses para echar esto abajo. Entonces, y esto es lo que quiero que la gente entienda. Esto fue ley, lo hizo Jara en el departamento de Salaquet con las AFP. Las AFP lo saben porque por algo están retirando las garantías. Esto lo saben. Momento, Jara junto con Chile Vamos, ¿no? Claro, lo saben. Es decir, no es que no lo sepan, lo saben. Y finalmente, quizás no entienden esta dinámica que acabo de ejemplificar, pero en la práctica, Jara hizo una estrategia doble. Porque en el fondo, Jara, si ustedes revisan la biblioteca de anuncios de Facebook, que es pública, todos los anuncios de todos los candidatos, Jara 2 semanas antes de que terminara la elección que vivimos el domingo, apagó la publicidad en el momento más importante. Claro. Por eso Jara cayó del 30 al 26%. Porque ella ya empezó a apretar el freno de mano, porque sabe que tiene la bomba atómica en abril de 2027. Claro. Entonces, que salga electo Kast. Como no cachan la bomba atómica, primer año de Kast, oye, los inversionistas, Chile creciendo, haciendo cambios, oye, quitando las contribuciones, todos felices. Veranito de San Juan, abril a julio 2027, oye, las tasas de interés están cayendo en el país, pide hipotecario, y toda la gente comprando hipotecario y reactivando la economía, y una falsa sensación de economía. Hasta que empezaron los jubilados a vender su retiro programado en AFP, cambiando esa compañía de seguro. Cuando parte ese proceso, empiezan a subir las tasas de interés, que van a llegar a UF más 15, y por lo tanto la gente no sabe que las propiedades tienen valor inverso a las tasas de interés. Entonces el valor de la propiedad, si tú tenías un departamentito, de 100 millones de pesos, puede llegar a valer 20 millones de pesos. Entonces perdiste el valor de tu propiedad. Pero como en Chile más encima tenéis separado el valor de la propiedad con la deuda bancaria, vaya a tener una deuda de 100 millones contra un activo de 20 millones. Pero dime una cosa, ¿tú crees sinceramente, por ejemplo, que personas como Bernardo Fontaine, no la ven, no la están viendo, o la ven y no les interesa? ¿Cuál es la
así. Samuel, el reportaje que salió el lunes pasado en la Biobío demostraba que Bernardo Fontaine recibía plata a través de una agencia de marketing que estaba Asociación de FP, Artul, Bernardo Fontaine, con mi plata no. En el fondo, Bernardo Fontaine simplemente recibe financiamiento de la Asociación de FP. Ya tiene un conflicto de interés a lo menos. Claro, como mínimo. Como mínimo, ¿cachai? Es decir, yo no puedo decir. Y segundo, yo le he escrito directamente a Bernardo Fontaine esto mismo, cuando estaba votándose en el Congreso. No O sea, lo sabe. De hecho, él apoyó una carta. Claro, lo sabe. Ahora, si no se hace esto, bueno, viene ese veranito de San Juan, ¿cierto? Y después se cae el precio de los bonos, pierden los que están a punto de jubilarse, son los que más pierden, porque van a ser aquellos que van a tener mayor proporción de su cartera en renta fija. Claro. Y ahí qué pasa, que vamos a volar por los aires. Vamos a volar por los aires porque dinamitaron y la Jara echaba para atrás, que esta es la movida, pues bueno. Jara echaba para atrás con los comunistas y van a empezar a meter, como son buenos para mentir, van a decir, Kast se está robando tus ahorros. Exacto. Kast y la derecha se están robando tus ahorros, mira cómo estás perdiendo. Y entre más miedo meten, más generan todo el caos y, entre comillas, hiciste explotar por los aires todo el sistema financiero chileno. Y al terminar eso, te insisto, tasa de interés UF más 15, nos transformamos en Bolivia así como en un rango que yo puedo decir entre 6 meses hasta 3 años que pueda desencadenarse todo este proceso, dependiendo cómo sea manejado por dentro. Porque a su vez, y quizá el superintendente tiene el poder de definir esta macro cifra que es entre 30 a 80. ¿Y qué pasa si el superintendente tiene un poder oculto para venir y subir del 30 al 80% en bono? Acelera más el proceso. Sí, entonces, claro. Por eso oye, digo que estoy cambiando un artículo del DL3500. Y les traspasa muchos poderes unilaterales. Y en esos poderes unilaterales el superintendente tiene un rol fundamental. Entonces, si uno hace todo este ejercicio, esto es macabro porque es destruir los ahorros de todos los chilenos, destruir las jubilaciones, y acá viene la pregunta, ¿y también destruir la PGU? Porque ¿de dónde se financia la PGU? Del actual 21% que va a bonos, po. Claro. Si hoy día mismo nosotros mismos nos obligaron a financiar la PGU con bonos. Entonces, en el momento en que los bonos valgan cero, ¿de dónde van a financiar la PGU? No va a haber plata. Va a tener, y más encima vamos a tener un riesgo país elevadísimo. Vamos a tener que salir a pedir al extranjero a tasa súper amplia. Ya estamos pagando deuda por los intereses, no olvídate. Es una locura. ¿Y a quién le van a echar la culpa a los comunistas? A Kast. Que se lo robó todo. Van a decir, los comunistas van a decir, Kast se lo robó, van a salir todos en la Capina Vallejo, todo. Y la Kast y la FP le van a echar la culpa, y la gente, ¿quién va a decir? A ellos. Y después, ¿por quién van a votar? Yo soy Jara que vengo a salvar y voy a dar una nueva PGU. Claro. Bueno, voy a hacer un disclaimer con nuestra gente que nos escucha. Nosotros habíamos conversado varias formas en que esto se puede solucionar, porque esto todavía tiene arreglo, existen formas. Obviamente, si nos ponemos a conversar de eso, nos vamos a... La última vez conversamos como 2 o 3 horas. Porque la solución no es fácil, pero es factible. Pero me quedo con eso, es factible. Nosotros teníamos una idea, se la perdieron. Si nos piden ayuda, lo vamos a hacer en todo caso, porque este es un tema importantísimo, hay que solucionarlo. Pero en estos últimos minutos que nos quedan, Gino, me gustaría también que nos fuéramos a la parte política. Preguntarte qué tal fue tu experiencia siendo diputado, cómo te fue. Candidato, porque lamentablemente no salí electo, hay que ser bastante sincero. No, pero sacaste una muy buena votación, más de 11.000 votos por lo que estuve revisando. Sí, 11.700 votos, y no fue una mala votación, sí. El tema es que, a ver, mi análisis súper frío de la elección. La gente no vota por personas, vota por candidatos presidenciales. Entonces, estaba Kast, que le chorreaba a republicanos.
Claro. Estaba Kaiser, que le chorreaba a Nacional Libertario. Estaba Matei, que le chorreaba a Chile Vamos. Estaba Parisi, que le chorreaba al PDG. Tú estabas Y en lo social... otro, claro, y como yo estaba en Social Cristiano, no me llegaba ningún chorreo automático, por decirlo de alguna forma simple. Entonces, el primer punto es que, claro, si yo hubiese estado, por ejemplo, con Nacional Libertario, si sacó Johannes un 14, al partido le transfirió la mitad, un 7. Claro. Entonces, dentro de ese 7, yo hubiese tenido un 7 de piso, más el 1,8, hubiese estado quizá en un 8, ¿cachai? En un 7, 8, y hubiese salido electo. Entonces, obviamente, de que siendo súper claro, a ver, en Social Cristiano, cuando yo conversé originalmente, teníamos de candidato al Rojo Edwards. ¿A diputado por el distrito 10? El senador Rojo Edwards. Y lo bajaron en Social Cristiano para poner a la Francesca Muñoz, y después Francesca Muñoz se bajó para darle el apoyo a Kast. Ese fue el error estratégico de Social Cristiano. Ah, claro. Y yo ya tenía el cupo conversado y todo, entonces no podía venir y decirle, no voy. Social Cristiano, ahora ya se va eliminado. Como los otros 12 partidos políticos, acá hubo una masacre. La gente no cachó que hubo una masacre. El Partido Radical era un partido más de 100 años, fue masacrado. Demócratas, Evópolis, Social Cristiano, Federación Regionalista Verde, y no se pueden fusionar. Entonces acá hubo un terremoto de grado 10 que nadie está hablando, que se eliminaron 12 partidos políticos entre el gran resultado de París y el gran resultado de Kaiser. Lograron eliminar 12 partidos políticos. Eso es un hecho. Segundo hecho, estos dos liderazgos. ¿Qué pasó en la práctica? Porque muchos hoy esperábamos que Johannes pasara a segunda vuelta. Sí. Analizando lo de Bosque desde lejos, para mí Johannes iba a pasar con un 20. ¿Qué pasó? Que el discurso final de cierre de Johannes, él hizo lo que se llama quemar las naves, que fue, no, yo me voy a fortalecer con mi discurso duro en mi sector, porque probablemente quizás no teníamos los equipos para hacer un buen gobierno, porque hacer un gobierno necesita un equipo mucho más afiatado. Entonces habló, oye, que cierre Punta Peuco, muchas cosas que gente que es más intermedia lo hizo. Lo vio muy extremo, digamos. Lo vio muy extremo y finalmente terminó votando por Kast. Y ese discurso de cierre. Ojo, por Kast o Parisi. Por caso Parisi. Entonces, ahí Johannes vino y se pegó esta bajada, pero se fortaleció en sus principios con su público duro. Claro. Ese es mi análisis, ¿cachai? Tiene un partido muy fidelizado, exactamente, a pesar de... Sí, estoy completamente de acuerdo con el análisis. Entonces, se fidelizó, entró al Congreso, que ese era el desafío de estas elecciones. Estas elecciones son los partidos políticos que van a estar los próximos 100 años. Acá falta una sola iteración, una iteración más, y probablemente de los 10 partidos que sobrevivieron van a quedar 5. Claro. Que son los que van a tener candidato presidencial. Mira la que te estoy proyectando en 4 años. Si tú no tienes candidato presidencial, el partido que no tiene candidato presidencial muere. Por ese derrame que mencionabas tú. Por el derrame. Entonces, si de hecho tú analizas, haces un poquito de análisis más profundo, ¿quiénes ganaban? El número 1 de Nacional Libertario, de chorreada directo. El número 1 del PDG. No los conocen, pero votaban el número 1. Es un tema de orden. La gente, sí. Oye, no, voté París y listo. PDG el número 1, listo. La gente no está votando conscientemente. Oye, ¿y qué opinas? ¿Te sorprendió la votación de París? A mí me sorprendió. Yo creo que a todo el mundo le sorprendió. A ver, me sorprendió, sí. Gratamente. Sí. Pero, no. Mal, porque yo con París y así, no, ni si, ¿para qué hablar de París? No me interesa, es un gallo demasiado inconsecuente que lo único que quiere es las lucas, pero bueno. Pero en el fondo, Parisi lo que hizo fueron dos cosas, es decir, fueron su equipo de propaganda muy bueno, que la franja era extraordinaria. Bueno, eso, tú ves la franja, y yo lo analizo desde la propaganda, que manejo muy bien,
y te mostraba el sueño. Imagínate, ocupaba la canción del Chile la Alegría Ya Viene, que nunca se cumplió, y era como un nuevo formato de canción, entonces llegaba a la parte emocional. Y ahora te mostraba no el Chile de hoy día, sino el Chile de 4 años más post el gobierno de Parisi, que inauguraba hospitales, bajaba el IVA y se tiraba todas las promesas. Y esas promesas no las hizo solo, sino que salía con todo el equipo, con la Giles, con el Juanma, con con el otro, entonces le dio el espacio con el Dr. File. Eso es el número 1. Número 2, los desempeños en los debates no fueron buenos, pero sí, a nivel de propaganda, ¿qué repetía Parisi como loro? Ni facho ni como Nacho. Ni facho ni como Nacho. Primero, ya, listo. Ni facho ni como Nacho, ni facho ni como Nacho. Los chilenos ni facho ni como Nacho. Todo el rato, ni facho ni como Nacho. No, yo no soy ni facho ni como Nacho, listo. Se posicionó ahí. Segundo, vota a Parisi presidente y PDG en el Parlamento. Parisi presidente, PDG en el Parlamento. Parisi presidente, PDG, te lo repetía como loro. Claro. Y esas ideas, cuando tú las repites más de 200 veces, entran en la psiquis. Entonces, con la muy buena campaña y tercer factor, Parisi aceleró el Facebook solo las últimas 2 semanas, con campañas dirigidas, por ejemplo, a darte un caso concreto, que a mí me pelota, porque yo le avisé a los de... Yo monitoreaba todas las campañas en Facebook, está en la biblioteca, es pública. Entonces, sí. Por ejemplo, Kaiser hizo una gira 4K extraordinaria. ¿Cómo chucha no sacaste un video de 15 segundos por cada una de las ciudades? Vamos, estamos acá, Arica y toda la cuestión, votemos por Kaiser, súmate a Nacional Libertario. Y, por ejemplo, ese video de Arica lo segmentas con Facebook Ads en Arica. Claro. Con 3.000 personas, ¿cachai? Y ese video sigue dirigido solo a la gente de Arica, y así con Antofagasta, y así con todas las ciudades que recorrió la gira 4. No lo hicieron. Parisi fue a Antofagasta, con habían 100 personas, pero lo mostraban en la cámara de cerca, y mostraban, mira, masivamente Antofagasta con Parisi, y ese video que te da la sensación de propaganda de que está masivamente apoyado, le metieron publicidad en Antofagasta. Entonces, Parisi, las últimas 2 semanas, hizo muy bien esta pega del Facebook Ads dirigido, buenos videos, ¿cachai? Entonces, fue un problema de propaganda. Nada más, ¿cachai? Sin duda. Nada más, ¿cachai? Que dieron señal de unidad, ¿cachai? Con todos los personajes, propaganda, bien dirigido, amplificando, de que te hago justo la toma que se vea así como un poco más de gente. No, entonces, y también alguna otra propuesta simplista que llegan muy bien a la gente, pues los retiros. Propuestas simples, la gente quiere soluciones. Entonces, Parisi era solución. Para mí. Era buena o mala, pero fue la promete, que total no va a cumplir nada. Pero claro, la gente se la compra, ¿cachai? La gente se las compra. O sea, ¿tú opinas que, por ejemplo, para Parisi esto es un negocio como se dice, como se suele decir de él? Pero sí, a ver, yo me salí del PDG porque estaba Parisi en una reunión privada donde me dice, ya Gino, como tú formaste el partido, me aportaste 25.000 firmas, 50% de la devolución de votos para mí, 30% para ti, 20% para los Bad Boys. Y yo dije, o sea, era una... Yo renuncié al tiro. Él forma una empresa, básicamente, para venir a las elecciones, qué sé yo. Bueno, calculen cuántos votos sacó, multiplíquelo por 1.400 pesos y veamos, yo quiero ver las facturitas que van a tirar en los próximos meses. Y de hecho, la tuve que tirar un día antes de la elección, así vamos a ver las facturitas que van a aparecer. Ahí se desarma el PDG, cuando aparezcan las facturas que tiró indirectamente, porque acá hacen triangulaciones, crean sociedades que facturan, y después esta sociedad Parisi le factura y así sacan la plata. Entonces cumple la ley CERVEL. Por ejemplo, Bad Boys para la constituyente tiró facturas por 231 millones de pesos, 3 facturas. Una empresa que tenía 15 días tira 3 facturas. Una SPA de tu empresa. No, 15 días antes de la elección, tira 3 facturas, 231 millones, no sacan electo ninguno. Entonces no me pueden decir que hicieron una campaña. Si no sacáis electo ninguno, ahora sacaste 14. Ahora por lo menos hiciste campaña, ¿cachai? Podéis justificar un poquito más, pero no sacaste ni uno y cobraste 231 millones. Después esta empresa, ¿le habrá Parisi dado algún servicio que cobró, no sé, 150 millones de pesos? No lo sé.
Y esa es la triangulación, quizás esto es más viejo que el hilo negro, ¿cachai? Y eso es lo que lamentablemente hay que mirar muy bien las facturas, y por eso que todo arriba Parisi, la ambición rompe el saco, 100 contra 1 apuesto, 100 contra 1, que Parisi iba a tirar facturitas por empresa trianguladas para llevarse los 3.000 millones de pesos a la casa. Ya vamos a hacer una auditoría a sus facturas cuando tengamos... Cuando aparezcan en abril. Sí, porque esa chantería ya no se puede seguir soportando en realidad. Tolerando, no. Quiero terminar con lo último, de donde va a salir el próximo presidente de Chile, que puede ser José Antonio Gas o Jara. Ojalá que no sea Jara, sería, digamos, un desastre para nuestro país si llega a salir ella. El problema es que estamos un poco, siento yo, como entre la espada y la pared, en ese sentido, porque hay muchas trampas. De hecho, bueno, nosotros hemos estado revisando los presupuestos y muchas de las facturas las están pasando para el próximo año y que no se presenten ahora. De hecho, hay problemas con Cenabás y con otras empresas que no quieren hacerlo porque necesitan la plata para poder seguir funcionando, pero este gobierno les está pidiendo. Entonces, lo que me refiero es que hay muchas trampas preparadas, ya se están preparando también los sindicatos, los sindicatos de trabajadores públicos, la NEF. Ya hoy día veía que estaban saliendo, si no me equivoco, creo que fueron los profesores, y ya se está preparando toda esta maquinaria que tiene la izquierda, ¿cierto?, para tratar de votar a un gobierno. Entonces mi principal duda está con Kast, es si él va a tener, digamos, los pantalones. Claro, no lo quería decir así, pero claro, si se la va a poder, digamos, contra esta gente que le va a salir sin lugar a duda a quemar el país. Y ojo, que Kast también está en una disyuntiva porque él tiene que hacer los cambios ahora, porque si no el país de cualquier forma se va a destruir dentro de los próximos 4 años con el nivel de deuda que tenemos. No estamos creciendo, cada vez se recauda menos. Hoy día se anunció de que una empresa de energía se va del país, etcétera. Entonces, me gustaría colocarme en el lugar de él, pero yo no sé más o menos cómo se le va a configurar el escenario político. A ver, Samuel, yo quiero ser súper claro con esto. Primero, yo no me pierdo entre una comunista, que fue la que no hizo la reforma de pensiones y nos metió esta bomba atómica. Jamás yo votaría por una mujer que destruye el país. Jamás. Listo. Por descarte nos queda Kast. Y acá la invitación a toda la gente de Kast que llega a escuchar esto, entienda que no es un tema personal. Si no deroga el 11 de marzo la primera ley que meta al Congreso la derogación de la reforma previsional y mantener la libertad de cambio de fondos para que no nos obliguen a invertir entre 80 y 30% en bonos del Estado, si eso no lo hace el día 1, porque las leyes no se aprueban automáticamente, tienen un ciclo. Entonces, para evitar el abril de 2027, si no desactivan la bomba atómica de Jara, bueno, va a ser un infierno, no el año 1, el año 1 es el veranito San Juan. Claro. Es desde el año y medio, desde julio de 2027, bueno, va a ser un caos hasta el 2030. Un caos. No, imagínate cómo va a explotar la gente cuando pierda un jubilado todo su ahorro. No, claro, no, es que te pueden subir la cuenta de la luz, pero una vez que bueno, te robaron los fondos de pensiones, y ahí le van a echar la culpa a Kast. Entonces, yo quiero ser súper claro con esto. El éxito del gobierno de Kast pasa netamente por derogar la reforma de pensiones. Si no la derogan, se terminó el gobierno de Kast y vamos a terminar en Jara en 2030. Ahora mi gran pregunta política es si acaso Chile Vamos, que ya se están acercando muchos republicanos con Chile Vamos, ayer tuvieron una reunión de hecho, sí. Va a permitir que se derogue la misma ley o la misma reforma que ellos propiciaron. Samuel, la pregunta es más atrás. Ni Chile Vamos fue a favor de la reforma, es decir, estuvo a favor de la reforma Chile Vamos, y también Bernardo Fontaine, que es el asesor en pensiones de Kast. Entonces Kast va a tener la fuerza para venir y echarse a su conglomerado encima y poner el bien del país por delante. Pero si no lo hace,
las vueltas de la vida las van a hacer pagar en su mismo gobierno a partir del mes 18 de su gobierno. Va a ser un caos total, un caos total. Entonces, yo tengo mis dudas, si ojalá llegase el mensaje a José Antonio Kast, va a tener que cambiar su equipo económico completamente, porque ya se sabe que están financiados desde la AFP, y la AFP son las dueñas de las compañías de seguro, que es el problema que tenemos hoy en día. Y o se deroga o va a ser un pésimo gobierno. Y en ese escenario es que uno tiene que definir posiciones. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba por cupo independiente con Partido Social Cristiano. Yo estoy siempre con la idea de la libertad. Yo creo que la libertad es fundamental, como por ejemplo en Suiza, que con democracia directa tienen alto grado de libertad. Después, libre competencia. La competencia baja los precios. Y lo tercero, menos impuestos. Entonces yo estoy completamente con Partido Nacional Libertario. Entonces yo ya tomé la decisión, y de hecho hice un live hace un poquito rato atrás, donde me afilié a Partido Nacional Libertario, porque finalmente las ideas de la libertad son las que van a crecer, ya sea, dependiendo, si Kast hace caso y echa abajo la bomba atómica de Jara, y salvamos, van a ser 4 años de muy buen gobierno, y la gente va a querer más libertad, menos impuestos, y vamos a terminar con Nacional Libertario. A su vez, si Kast no echa esto abajo, probablemente va a haber un quiebre y Nacional Libertario se va a salir, porque no va a ser cómplice de que se destruyan los fondos de pensiones. Si esto es una cuestión muy grave. Y por lo tanto, ahí podría haber un quiebre, e igual se va a ver fortalecido Nacional Libertario en las futuras elecciones. Entonces, de acuerdo. Y por otro lado, yo con Parisi ni a misa, es una persona que realmente es muy mala clase, que lo único que le interesa es la plata. Si ese personaje llega al gobierno, va a robar 10 veces más que Boric. Absolutamente. Entonces, no puedo estar con alguien que no tiene los principios y valores que necesita Chile. Si ese es todo el problema. Entonces, dentro de los liderazgos, sí, el PDG quizás se fortalece. Yo la verdad es que conozco la capacidad de gestión de Franco, y él tiene cero capacidad de liderazgo, cero capacidad de gestión. Entonces, una cosa es muy buena en propaganda, pero ni siquiera es capaz de ordenar a sus diputados. En menos de 3 días ya hay uno, que era el de tremendo choque, que dijo, yo no voto por Jara. Olivares. Javier Olivares dijo, yo no voto por Jara, y está muy bien, porque finalmente las bases del PDG no son completamente anticomunistas. Y te lo digo aquí, las bases reales del PDG son completamente anticomunistas. Entonces es inaceptable que París empiece con el juego, ay no, que ellos que se ganen los votos, como lavándose las manos, no. Pero los dejó invitados a un programa, creo, para juntarse. Sí, pero al final él la pedía por abajo, tú me das esto, tú me das lo otro, que París lo único que quiere es capturar algo. Entonces, o sea, para mí, París es un payaso que no hay que prestarle mucha atención en realidad. No, bueno. por eso, pero es un payaso que llegó a 19%, ojo. Sí. Y ese es el problema político de un Parisi, que finalmente ha logrado capturar una cuota de poder que no es menor, que no es capaz de liderarla, ese es su problema. Pero claro. Hay que ver también si es circunstancial o, digamos... Pero es que es circunstancial, porque cuando tú no tienes tus principios claros, claro, eso se te cae. Es decir, cuando yo digo que Parisi va por las lucas, yo me burlo. ¿Y por qué me burlo? Porque eso va a pasar en abril. Van a salir, hoy Parisi tiene esta sociedad, 3.000 millones, y después la triangular. Eso va a pasar. 4 años se olvida. Claro, porque es como el alacrán con la ranita. Oye, no, que la va a cruzar el río. Oye, pero es que tú me vayas a pinchar. Pero ¿cómo te voy a pinchar si nos vamos a ahogar los dos? No, ya se sube el alacrán, van por la mitad del río y ¡pum! Se lo va a pinchar. Y la pincha. Y le pregunta a la ranita, pero ahogándose, ¿y por qué lo hiciste? Si no íbamos a ahogar los dos. Porque es mi naturaleza. La naturaleza de Parisi es venir y apropiarse del dinero. Listo. Es su naturaleza. Y no hay que juzgarlo. Es su naturaleza. Punto. Y por lo tanto, el PDG tiene un mecanismo de autodestrucción. La bomba atómica del PDG se llama Franco Parisi. Y hasta que ese compadre no deje un paso al lado, va a terminar destruyendo. Puede ser muy bueno en la campaña, pero su ambición es tan ilimitada que lo va a autodestruir en 4 años más. ¿Cachai? Y dentro del mapa político,
¿qué te queda? Porque recuerda que ahora somos menos partidos, solo son Sí. 10. Frente Amplio, que probablemente va a ir con Bodanovich, esa es la carta fuerte del Frente Amplio, y ojo, que es un gallo que se vende muy bien, no hay que mirarlo a huevo, Parisi obviamente va a estar ahí metido, probablemente por el centro, pero ya mucho más ninguneado, y por la derecha Nacional Libertario. Porque Chile Vamos ya se autodestruyó, o sea, ayer Monkever lo dijo. Sí. Entonces, ese es el escenario político más o menos que yo estoy visualizando para los próximos 4 años, y que va todo a depender de abril 2027. Si es que explota la bomba de Jara, vamos a terminar en gobierno comunista el 2030. Es que ese es el plan de los comunistas. O quizás en algo antes. Claro, es decir, te van a ver, yo insisto, si por 30 pesos lograron un falso estallido social, imagínate cuando te roben 100 millones de pesos. No, sí va a ser una Bueno, locura. van a salir a matar personas. No, y esa capacidad de victimizarse, de dar vueltas no tiene claro, y de Yumi la van a ocupar. Claro, todas las mentiras que sí. Todas las mentiras que sean necesarias. Entonces, si no entiende Kast que tiene que sacar a Bernardo Fontaine con un buen PLR, que tiene que sacar a la AFP con un buen PLR, y tiene que derogar esa reforma, bueno, Kast, si no lo hace, no en abril 2027, en 2028 va a salir arrancando en helicóptero del país con su familia. Entonces, tiene que entender que esta weá es grave, lo que le hicieron los comunistas. Tienen que entender que es grave, que puede afectar su familia si es que no se pone en los pantalones y deroga la reforma previsional en marzo del 2026. Llega el gobierno y la deroga. Desactiva la bomba. Si no desactiva la bomba, esta cuestión va a terminar muy mal ese gobierno. Y ese para mí es el clivaje. Tiene la fuerza Kast realmente. Se pone los pantalones, se pone el traje presidencial y se manda a Fontaine a un buen lugar, a la AFP a un buen lugar, y les deroga la reforma. Si no es capaz de hacerlo, la que te espera casa, la va a pagar el mismo, la va a terminar pagando el mismo. Entonces, yo estoy acá, echado para atrás. La va a pagar políticamente. El problema es que la van a pagar todos los trabajadores chilenos y nuestros pensionados por sobre todo. Lo cual, y nuestros hijos, sí, al final eso es Samuel, es mandarnos a hacer Bolivia. Después el gobierno que tengamos a futuro va a tener que ser, si es que lo sueltan los comunistas, porque los comunistas no sueltan los gobiernos. Sí, claro. Primero, o pasaste 40 años de comunismo y por lo tanto nos sacaron del juego, si es que hay que hacer así de frío, o 40 años de comunismo, o tomar un país en las ruinas completas y armar un país desde cero, que sería como una lógica Chile del 81. Claro, o como la de Argentina ahora. Claro, entonces es complejo el escenario político. Ojalá que si José Antonio nos escucha, que tome las decisiones correctas, que se rodee por sobre todo de las personas correctas, que se aléjate de Chile Vamos, te van a... José Antonio, que no te pase nuevamente. Ya le pasó para la segunda constituyente, se rodeó de Chile Vamos, ¿en qué terminó eso? En un fracaso. Un fracaso, igual que la segunda vuelta. Bueno, por eso, que no cometa el error, que aprenda de sus errores. Que aprenda de sus errores. Querido Gino, ha sido un placer conversar contigo, que nos pasamos en el tiempo, pero yo siento que nos faltó tiempo para seguir conversando. Quedas muy invitado para una nueva entrevista y muchas gracias por tu tiempo, y si te quieres despedir de nuestra audiencia, lo puedes hacer. Sí, Samuel, mira, muchas gracias por la invitación, y es muy importante que entendamos de que la batalla cultural hay que seguir dándola, que hay que seguir metiendo en la cabeza ciertos switches. La izquierda aumenta el gasto público, aumenta los impuestos, te empobrece. No aumenta, no como ellos dicen, no, que nosotros queremos disminuir la desigualdad, la han aumentado. Cuando Boric se jubila con 20 palos mensuales, está aumentando la desigualdad, no la está disminuyendo. Exacto. Entonces, lo que tienen que entender que la única forma que Chile salga adelante y que vuelva a emprender y vuelva a crecer es bajando los impuestos, bajando el gasto público para meter más dinero en el bolsillo de las personas. Es la única forma que este país se vuelva a reactivar. Bajando los impuestos implica mayor crecimiento económico y salir adelante. Entonces,
Cuando la gente entienda eso, lo podemos hacer a través de Partido Nacional Libertario, tenemos que unirnos, y yo invito, yo ya me afilié post elecciones para que no me digan, oye, que estáis interesados, no, post elecciones, ya pasó todo lo que tenía que pasar, ahora hay que definir el Chile de 4 años más, dónde lo queremos, y sin duda lo queremos con un partido que privilegia lo nacional, no lo globalista, nacional por sobre lo globalista, y libertario porque cree en la libertad. Así que los principios están más claros imposible. Maravilloso. Bienvenido, querido Gino. Bueno, eso ha sido la entrevista de Gino. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse. Es absolutamente gratis y a nosotros nos ayuda mucho. Así que estén muy bien y los quiero mucho. Cuídense. Chao, chao.